Siempre fue una persona que le gustaron mucho los animales desde muy niña. Me gustaban, los amaba, los quería tanto. Eran geniales. Me divertía tanto con ellos y los cuidaba y los amaba, los respetaba. Hasta que nos casamos. Y entonces tuve un pez, un perico, un hámster, unos canarios, un perro que me duró muchos años y cómo lo quería el condenado, y un gato. Este gato me quería muchísimo, me seguía a todos lados. Íbamos juntos a todos lados y cuando yo llegaba de trabajar, me esperaba. Me esperaba en la entrada de mi casa, pero mi carácter empezó a cambiar. Empecé a tomar y a ser violenta con mi marido. Pronto lo insultaba, lo agredía por todo. Y lo mismo hacía con la gente que me encontraba en la calle. El gato no se salvó. También empezó a sufrir de mis múltiples insultos, mis agresiones, mis golpes. A veces lo pateaba, a veces le daba cachetadas y él no respondía. Me quería tanto y me seguía tanto. A donde yo fuera se acurrucaba cerca de mis pies. Un día, completamente ebria, agredí a mi esposo. Y después de agredirlo, el gato ya me tenía miedo porque lo pateé. Cada que me acercaba, él huía. Pero a veces se le olvidaba y se acercaba y venía a mí y me ronroneaba. Se me acurrucaba en las piernas o se arrastraba junto a mis pies. Un día empecé a odiarlo. No sabía por qué me quería si yo le pegaba, si yo lo trataba mal. Me perseguía y yo no lo quería ver. Me molestaba su presencia. Un día completamente borracha, le vacié un ojo. Y el gato huía de mí. Entre remordimiento y a la vez saciedad, un sadismo por haber herido al gato. No sabía qué hacer. Me ocupaban pensamientos tan contradictorios, pero el gato seguía ahí, ronroneándome, acercándoseme. Y me daba coraje verle el ojo y saber que lo había hecho yo. Pero a la vez no me daba ningún remordimiento. Y pensaba, ¿por qué no le vacié el otro ojo? Entonces, llegó un día en que se me pasaron las copas. Agredí a mi esposo. Mi esposo ya no sabía qué hacer conmigo.
era tan grosera, tan malhumorada, tan racia a ser amable. Confieso que sentí un placer inmenso de ver al gato colgado de la rama del árbol. Y así lo hice. Fingí que lo quería y que se acercara a mí. Y cuando lo hizo, lo até con el cinturón y lo colgué. Lo colgué del árbol. No me remordía la conciencia. Sentía una paz interior increíble. Completamente tomada, no sentía qué hora se empezó a quemar la casa. Salimos de la casa mi esposo y yo y pudimos salvarnos. Nada quedó de la casa, toda se pulverizó. Y cuando nos acercamos a ver en la mañana, la gente miraba alrededor de la cabecera de mi cama. Ahí, en la pared, como si fuera un grabado, como si fuera un oleograma, estaba una figura inmensa de un gato colgado del cuello. Y me horroricé. Pensé que me habían descubierto, pero no. La gente estaba asombrada de esa figura que se había formado con el humo. Pronto nos fuimos a vivir una barranca y yo empecé a frecuentar bares de mala muerte. Mi esposo ya no me quería. Ya no quería alegar conmigo, decía que era imposible hacerme entender. Una noche vi entre las barricas de ron un gato blanco. No como el otro gato que era completamente negro. Este era blanco. El gato me siguió y me sentí halagada. Me lo llevé y cuando llegué a la casa, el gato se subió en las piernas de mi esposo y le ronroneó. Y empecé a sentir un coraje inmenso contra él. Gato voluble. Seguía a todos lados a mi esposo. Diario y a cada momento estaba con él, ronroneándole, rozando su pantalón, subiéndole, rascándole la ropa. A mí ya no me hacía caso. Un día me di cuenta que el gato no tenía un ojo, igual que el gato negro que yo había vaciado del ojo. No lo había notado, pero no tenía ojo. Pensé, fue algo que se me pasó por completo y seguí mi vida. Entonces, un día nos peleamos mi esposo y yo. Mi esposo se enojó tanto conmigo porque había tomado y me quiso quitar la botella. Y yo se la arrebaté
y se la estrellé contra la cabeza. Cayó como un fardo. Estaba muerto. Eran las 3 de la mañana y mi marido estaba muerto. ¿Qué iba a hacer? No me podía deshacer de él. Los vecinos, la gente se iba a dar cuenta. Entonces vi una chimenea junto a un lugar de la pared. Estaba hueca, pero ahí cabía perfectamente un cuerpo, pensé. Entonces quité con mucho cuidado, ladrillo por ladrillo, y con todas mis fuerzas que puede dar el miedo a no ser encarcelada, metí el cuerpo de mi esposo y sellé, como lo hacían los monjes en la Edad Media. Emparedé a mi esposo. Me fui a dormir y dormí como un fardo. Nada me remordía la conciencia. Me sentía tranquila, me sentía en paz. Los días pasaron. Los vecinos empezaron a extrañarse de que no estuviera por ahí mi marido. Alguien llamó a la policía. La policía llegó y empezó a buscar por todos lados. No encontraron nada. Y yo triunfante ya cuando se iban, fanfarroneé. Aquí no hay nada, ¿verdad? Estos muros son completamente inocentes de lo que pudo haberle pasado a mi marido. Mire, y con la escoba, fuertemente, pegué en el muro. Cuando pegué en el muro, se oyó un aullido espantoso, diabólico, horroroso. Y entonces los policías fueron al muro y desenterraron el cadáver de mi marido. Cuando cayó, tenían la cabeza al gato. Gato maldito, me había delatado.